De una variedad amplia de vacunas que el gobierno del presidente Sagasti ha venido trabajando en coordinación con la Cancillería, dirigida por el embajador Alan Wagner, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, con la coordinación, por supuesto, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Como hemos informado en días anteriores, la cantidad de dosis contratadas por el presente gobierno para ser aplicadas, unas ya en el periodo previo y otras de aquí hasta diciembre, dijimos que eran de 78.7 millones de dosis. Con este contrato suscrito con relación a la vacuna Sputnik, se eleva a 98.7 millones de dosis, porque el contrato es por 20 millones de dosis que vienen en presentaciones, y esta es una diferencia interesante respecto de otras vacunas. Viene el componente 1, es decir, la primera dosis y la segunda dosis vienen juntas y son diferentes. No es como las otras vacunas, que es la misma vacuna que se aplica a la primera dosis y la segunda dosis. En este caso la segunda dosis es diferente a la primera, pero vienen en un mismo envase, de tal manera que está garantizado que se van a aplicar la primera y la segunda. Este contrato, que ha sido suscrito por el Ministerio de Salud en representación del gobierno del Perú y por la empresa Limited Liability Company Human Vaccine en representación del Fondo Ruso de Inversiones, que es quien representa a esta vacuna, tiene un periodo de validez de 3 años y es por esta cantidad señalada de 10 millones de tratamientos que integran este componente 1 y el componente 2. Tiene algunas particularidades esta vacuna que la hace interesante. En realidad es una modalidad diferente a la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna que, como se ha establecido ya anteriormente, es producto de un virus inactivado. Esa es una tecnología que es una tecnología ya conocida hace mucho tiempo y que inspira muchísima confianza por sus resultados, pero es diferente también a la tecnología más moderna, que es la que han implementado laboratorios como Pfizer y Moderna, esta del ARN mensajero, que ha sido explicado en otras oportunidades. En este caso, la tecnología que se ha utilizado es la de utilizar un adenovirus, o sea, otro virus, no el virus de COVID-19, otro virus al cual se le incluye la espícula del virus del COVID-19, y esto es lo que se inyecta, y por lo tanto la presencia de esa espícula en el virus es diferente, que en el componente 1 es el adenovirus humano 26 y el componente 2, esto es lo que hace la diferencia, el adenovirus humano 5, genera la reacción en la persona a la cual se le aplica, que genera las defensas contra la enfermedad. Ese mecanismo, por lo tanto, es diferente a los otros, pero se ha mostrado, no solo en los estudios previos, con una eficacia muy alta de 91.4% frente a la enfermedad, pero en un 100% de eficacia frente a casos graves y el riesgo de morir. Por lo tanto, es una vacuna sumamente importante, que además ya en la práctica ha mostrado, ha comprobado que efectivamente hay una efectividad
de un nivel muy alto y por lo tanto de una buena protección en las personas. Esto es lo que hace que al adquirir esta vacuna en el contrato que estamos dando a conocer por una cantidad de 20 millones de dosis que implica 10 millones de personas protegidas, hace que el país sea uno de los países con la gama más amplia de vacunas, porque tenemos, como ya se ha dicho, Sinopharm, tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca, tenemos ahora esta vacuna Sputnik, pero estamos también en tratativas y dentro de poco se informará de la ampliación a muchas otras o a diversas otras vacunas. Lo que queremos reiterar es que además esta es una vacuna que tiene una particularidad porque, como todas las demás, la segunda dosis se aplica a los 21 días, pero podría prolongarse hasta 3 meses. O sea, hay un margen amplio entre la aplicación de la primera y la segunda vacuna, digamos, de precaución. En el caso del contrato de Perú, se especifica que no es que nos envíen la primera dosis y luego esperamos la segunda, sino que vienen juntas. Y esto es lo importante, desde el momento en que lleguen estas vacunas, se va a poder disponer de la primera como de la segunda dosis. Queremos reiterar, por ejemplo, por lo tanto, que este contrato que se ha venido trabajando desde hace varios meses es parte de lo que estamos dejando a las nuevas autoridades, porque no está precisado en estos momentos en qué momento estará llegando la vacuna, pero se supone que será en las próximas semanas. Esto es parte de precisiones al contrato establecido, pero sin duda este va a ser un refuerzo muy importante para tener la capacidad de vacunación para todo el país en los términos en que ya ha sido anunciado por nosotros en días pasados. Eso quiere decir que de las 78 millones de dosis que ya habían sido contratados y que permitía decir que de ellos ya 50 millones de dosis es lo que está quedando para que las nuevas autoridades puedan aplicar a partir del 1 de agosto, con estas 20 millones de dosis se eleva, por lo tanto, el total de contrataciones por parte del gobierno del presidente Sagasti a 98 millones, y lo que estamos dejando, por lo tanto, ya no son 50, sino son 70 millones de dosis que el nuevo gobierno podrá aplicar de acuerdo al cronograma que está establecido y dentro del cual ya hemos señalado también, ya hemos incorporado a los chicos de 12 a 17 años, que son más o menos 3.100.000, y eso ha hecho elevar la población objetivo, que era de 24 millones y medio, a 27 millones y medio, que también podrá ampliarse si es que se confirman estudios que están haciendo, por ejemplo, el laboratorio Pfizer, para demostrar que la vacuna que ellos tienen y que es la que estamos usando en el país, no solo se puede aplicar desde a niños desde 12 años en adelante, sino ellos están haciendo el estudio y nos dijeron que a partir de septiembre se podrá tener los resultados, que se va a poder aplicar también a niños de 5 a 12 años. Si esto sucede así, se podrá tener a toda la población desde los 5 años en adelante vacunados hasta fin de año, y eso sin duda será un factor fundamental, porque como paralelamente habremos vacunado también a todos los docentes, que son más o menos 600.000 a nivel nacional, esto garantizará que el ciclo de estudios del primer semestre del próximo año
ya se podrá hacer en forma presencial, porque se estará garantizando la inmunización de los alumnos y de los docentes, y por lo tanto se estará protegiendo esta importantísima población para poder recurrir a la tradicional educación presencial, que es obviamente también un objetivo nacional. Hasta ahí la información que queríamos brindar. Queremos mostrar esta es la suscripción del contrato, tanto de parte del Ministerio de Salud, así como del representante de la empresa rusa que representa al Fondo de Inversiones rusos y que es el que rige a partir de este momento, y para lo cual está disponible toda nuestra estrategia organizacional, como ya se ha venido aplicando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, ronda de preguntas. Valeria. Buenos días. Comenzamos con la rueda de preguntas. Una pregunta por medio, por favor. Comenzamos con TV Perú. Buen día, ministro. Felicitaciones por el contrato que se ha firmado. Por favor, preguntarle con respecto a la vacunación. Sucede que nos ha llegado información con respecto a Puno, Madre de Dios y Loreto, regiones en donde la vacunación iría a un ritmo menor. Saber qué nueva estrategia podría ser para estos lugares, por favor. Como se ha venido informando, las diferentes regiones están avanzando a ritmos más o menos parecidos, pero con algunas particularidades de acuerdo a cada región, por tipo de población, por tipo de geografía, por disponibilidad de capacidad operativa, y ahí es donde se están produciendo algunas diferencias. Pero el objetivo es que nadie se quede atrás, que todos avancemos. Algunas regiones, por ejemplo, ya están vacunando y veíamos las noticias. En el caso de Ancash, por ejemplo, ya están en 35 años en adelante. En el caso de Loreto están en 40 y tantos, etcétera. Se ha ido avanzando. Yo le voy a pedir al viceministro Gustavo Rosell que pueda hacer mayores precisiones al respecto. Muy buenos días, muchas gracias, señor ministro. Gracias por la pregunta. Es muy importante que nosotros como Ministerio de Salud estamos trabajando coordinadamente con todas las regiones, ¿no? Hemos mandado equipos, principalmente a aquellos lugares donde tienen dificultades de la vacunación. En realidad hemos mandado equipos a todas las regiones, nos hemos reunido con sus directores regionales, con sus gobernadores. En el caso específico de Puno, se han tenido reunión con la Dirección de Inmunizaciones para ver las dificultades que han tenido para poder avanzar en la vacunación, igual que Ucayali y Madre de Dios. En el caso de Ucayali y Madre de Dios, zona de selva, la principal dificultad es trasladarse a las zonas más alejadas, y para ello hemos tenido la participación, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Hace 2 días hubo un ingreso a Purús con las Fuerzas Armadas y se hizo la vacunación. Es decir, para ellos hay una programación distinta. Hay que recordar que el plan de vacunación contempla 4 escenarios. Uno de los escenarios es la gran capital con Callao. El siguiente escenario es las grandes metrópolis, las zonas urbanas y las zonas rurales, donde la vacunación es distinta. En las zonas de Madre de Dios, en las zonas de Ucayali, no se vacuna por grupo etario. Cuando se ingresa a esas zonas, se vacuna a partir de los 18 años en adelante, y aparte hay que hacer un trabajo con el Ministerio de Cultura en las zonas de pueblos indígenas. Es decir, la velocidad en estos lugares, incluyendo Loreto, es distinta a la vacunación de las zonas urbanas. Entonces no esperemos que el ritmo sea el mismo, pero sí el trabajo tiene la misma intensidad. Por lo tanto, en el caso de Puno ha habido una mejora sustantiva, pero entendemos que por la misma dispersión ha habido dificultades, ¿no? Incluso hace poco se tuvo un lanzamiento conjunto con Bolivia en la zona de Desaguadero, donde estuvo el Ministerio de Salud,
y hay acciones comunes también para ir vacunando las zonas fronterizas. A continuación, Panamericana. Buenos días a todos, ministro, ¿qué tal? Con respecto a la compra de estas vacunas Sputnik, ¿cuál es la eficacia frente a la variante Delta que está incrementando en el país, considerando que la OMS, la FDA y la EMA aún no la están respaldando? Y si hay algún determinado grupo etario que va a recibir estas vacunas, ministro. Gracias. Todas las vacunas que están en el mercado y que están siendo utilizados por todos los países se han elaborado antes que aparezcan estas variantes. Lo que se está viendo en la práctica es, aún habiendo sido elaboradas antes, cuál es el grado de efectividad que tienen frente a las nuevas variantes, y lo que se está observando es que todas tienen diferentes grados, pero todas tienen efectividad. En el caso de la vacuna Sputnik, según nos ha sido informado, está siendo probado efectivamente contra las nuevas variantes y son también efectivas. Pero en todos los casos hay una particularidad, que con la primera dosis se tiene un nivel de protección, y esto se ha probado, por ejemplo, con la vacuna Pfizer o con AstraZeneca, solo del 30%, frente a la Delta, que es la que está más extendida y que es la que está amenazando a todos nuestros países, incluyendo Perú. Pero cuando se aplican las dos dosis, esa efectividad sube a más del 80%. Entonces, esta es una característica de todas las vacunas y, por lo tanto, es una exigencia, y nosotros lo venimos diciendo reiteradamente, de completar el ciclo de vacunación y no quedarse solo con una primera vacuna, por muy sano que se sienta la persona. Pero además, en el caso de esta vacuna, Sputnik, está siendo aplicada en más de 70 países a nivel mundial y es probablemente una de las que está más extendida en el mundo. Siguiente pregunta, Canalini. Ministra, buenos días. Bueno, la primera es sobre, ¿habrá locales que estén vacunando las 24 horas del día, todos los días? ¿Se ha pensado en eso y no esperar la vacunatón? La segunda pregunta, ya está los equipos de transferencia, o sea, ya se eligió ya al presidente. ¿Han conversado con usted para que continúe de repente en el próximo gobierno? Y la última, ¿ha habido algunas oposiciones de personas que no han querido colocarse la vacuna Sinopharm por la fama que le han hecho? Gracias. Respecto a lo primero, ¿qué era? Los locales. Mire, a partir del día de ayer ya se ha ampliado el horario en todos los locales de 7 a 7. Recordemos que era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero una de las cosas que hemos comprobado es que ese horario resultaba limitado para un importante grupo de personas que por trabajo se liberan recién a partir de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, lo primero que hemos hecho es ampliar definitivamente en todos los centros de 7 a 7. Aparte del vacunatón, que la tercera versión va a ser este fin de semana, donde, como ya sabemos, son 36 horas continuas. No se ha pensado en hacer, digamos, 24 horas continuas en todos los centros, porque eso plantea problemas logísticos de turnos de personal, etcétera, que por ahora no sería factible. Pero lo que estamos viendo es que estas modalidades de tipo vacunatón son muy efectivas. Ha logrado, por ejemplo, que de más o menos 450.000 personas que estaban rezagados o que no venían por su segunda dosis, se ha reducido y actualmente todavía quedan unos 200.000, pero estamos seguros que van a seguir llegando y por eso nos parece muy importante este mecanismo de los horarios. Respecto a la transferencia,
Bueno, ha sido recién proclamado el profesor Castillo como presidente electo. Hoy día le dan las credenciales, según sabemos. Inmediatamente designará, porque ese es el paso necesario, a quienes van a representar al nuevo gobierno en el proceso de transferencia en cada uno de los sectores. Formalmente todavía no ha sido designado en el caso de salud y de los otros ministerios, supongo que se hará en el transcurso de hoy día, y a partir de mañana iniciaremos el proceso de transferencia ya en un plazo bastante corto. Recordemos que en años anteriores ese periodo duraba por lo menos 4 semanas. Hoy va a tener que ser hecho en una semana. De nuestro lado tenemos todo lo necesario, están los informes elaborados de acuerdo a las normas de la Contraloría y a las indicaciones que nos ha dado la Presidencia del Consejo de Ministros, pero como ha dicho el señor presidente Sagasti, la disposición del gobierno y es de cada uno de los ministerios que aunque este proceso formal de entrega de documentación, etcétera, culmine el 28, estamos a disposición en los periodos posteriores, en todo lo que sea necesario, porque parte de la formalidad de entrega del cargo es post-28. Y todo el equipo de gestión está en disposición de brindar el máximo de información, asesoría a las nuevas autoridades, así que ese es un proceso que está garantizado. Pero no recordaba su tercera pregunta. Bueno. Ha habido una campaña absolutamente carente de base científica contra Sinopharm meramente por razones políticas. Y nosotros rechazamos esa intención que por razones políticas se trate de desvirtuar las ventajas de, no solo en el caso de Sinopharm, sino de cualquier vacuna que se pueda tratar. Los estudios que la Organización Mundial de la Salud ha utilizado para incorporar la vacuna Sinopharm dentro del conjunto de vacunas que son parte del COVAX Facility, que es este programa a través del cual se distribuye y donde están Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm, AstraZeneca y otros, demuestran una alta efectividad para protegerse contra la enfermedad, pero sobre todo para evitar la forma grave de enfermedad que lleva a hospitalización y sobre todo protección frente al riesgo de fallecer. Pero como aquí se ha aplicado de manera amplia, sobre todo a los trabajadores de salud, ya hay estudios sobre eso. El primer estudio lo hizo el propio Colegio Médico y demostró la efectividad de la vacuna. Pero tenemos otros 4 estudios que están colgados en la página web del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, al cual pueden acceder cualquier ciudadano, que demuestran, con metodologías diferentes, demuestran lo mismo. Es decir, hay una protección frente a formas graves de enfermedad hasta más de un 80% y de protección contra el riesgo de fallecimiento entre el 90 y 95%. Quien quiera decir lo contrario tiene que demostrarlo, tiene que mostrar evidencias. Estos no son palabras o afirmaciones que se pueden hacer ligeramente, porque ese es un problema ético, el tratar de afirmar cosas que estén bien sustentadas en evidencias. Entonces, a quienes digan este tipo de afirmaciones, los invitamos o los retamos a que muestren las evidencias de lo que están diciendo, porque si no, lo que se demuestra es que es simplemente una afirmación con motivos políticos que no deben ser utilizados en el campo de la salud pública. A continuación, Exitosa. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenos días. El equipo técnico del presidente electo
Pedro Castillo, de Perú Libre, cuestionaba bastante la lentitud, decían ellos, con la que se había avanzado en el proceso de vacunación, e incluso indicaron que solamente hasta esta fecha el 11% de la población ha sido completamente vacunado, es decir, han recibido las 2 dosis. ¿Es correcta esa la cifra o cuál es la cifra real de la población que ha recibido las 2 dosis? Y con respecto, pues, ahora ya hay un gobierno entrante, hay quizás alguna autocrítica que quiera hacerse a través del Ministerio de Salud con respecto a este proceso. No, sin duda ese es producto de falta de información.